Hola, esta es una recopilación de todas las partes del manga del mes de septiembre, incluyendo el último capítulo que recién salió, para que la audiencia también pueda verlo. Si ya has visto las partes anteriores, en la línea de tiempo de abajo te dejo el minuto exacto donde comienza el nuevo capítulo. Así que sin más preámbulos, espero que disfrutes del video. Hace 3 años, Dale está frente a un dios, más precisamente a la autoridad del Océano Infierno, el Sepulcro de la Peste. Él habla que sabe que es el monarca de la enfermedad y es aquel que digiere la carne primordial, Mollax. La criatura, al escuchar eso, se despierta y mira el humano. Él pregunta cómo osa un humano enunciar el nombre de un monarca. Pero Dale, que está se regenerando por un ataque de la criatura, responde que requiere su poder, pidiéndole que le otorgue un pacto, pero la criatura solamente lo aplasta con la cola, diciendo que él es demente, ya que lo está exigiendo algo. Pero el joven empieza a regenerarse y habla que oyó que él es la reencarnación de una deidad primigenia, que está sumida en el olvido y está condenada a ingerir la podredumbre primordial, ya que anhela lo que le fue despojado. Pero esa carne que come no le volverá en nada. La criatura grita que él es muy atrevido, pero Dale le dice que lo va a regresar todo, dejando el ser en silencio por unos segundos hasta que Dale informa que los dioses han descendido a la tierra y que él los extinguirá, dejando sus restos a la criatura. Mollax, al escuchar eso, nota que él no es un alma ordinaria y pregunta quién es él. El joven empieza a abrir su pecho para decir y enseñar que posee un fragmento del abismo y pide para él ingresar en la reliquia abisal, ya que le va a conceder su carne, además que nunca más va a comer carne podrida, ya que lo va a alimentar con dioses. Regresando al presente, Dale está frente a la criatura para enseguida transformarse. Katy, al ver eso, pregunta si eso es la posesión infernal, un cuestionamiento que el mismo dios de la sangre hace, ya que no reconoce tal criatura, que por cierto pregunta si él es el supuesto dios, para después decir que él será su dieta y que se nutrirá con su sangre. En un recuerdo, antes de que todos fueran a la misión, Walter para a Katy y pide para que ellos sean precavidos. Ella al principio no entiende esa petición y pregunta el por qué, ya que ellos tienen el martillo que aplasta a los dioses. Pero el hombre contesta que debido a eso, ellos tienen que ser cuidadosos, ya que ese martillo es Dale siendo poseído por un monarca, ya que la posesión infernal difiere de utilizar el poder de un ente del submundo y que literalmente cede su cuerpo al ser que invoca, explicando que los dioses e infernales están en enemistad, pero eso no los hace ser de ellos. Es así que Dale habla con el dios y que ahora va a provocar la peste, haciendo que los seres que el dios invocó empiecen a vomitar, algo que en segundos pasa al mismo dios. Katy, que está cerca, nota que es veneno y pregunta si él está loco, ya que si ella respira eso, fallecerá. Así que sale de ahí inmediatamente, pero entonces nota una puerta para después caer de rodillas, ya que inhaló un poco del veneno estando preste a desmayar, justo cuando llega la cyborg, que pone una máscara en ella y sale cargándola de ahí. Ella reflexiona que el capitán los advirtió, pero no creyó que fuera tan atroz la posesión infernal. En ese momento la criatura habla que el humano estaba en lo cierto, ya que su cuerpo es un buen recipiente. El dios de la sangre piensa que eso fue obra del dios genuino y habla que fue ingenuo, creyó que él era una infección que requería cura, pero él es una úlcera necrótica. El supuesto Dale responde que él no está equivocado, y el dios le dice que la única forma de lidiar con algo así es amputándola. Es así que él prepara un ataque anunciando que será erradicado. Lanzando el ataque, pero antes de alcanzar a Dale, los siervos del dios saltan para recibir el ataque. Él no lo puede creer, ya que eran seres de su sangre, y pregunta cómo es posible, pero el ser pregunta si eso era de él, y que entonces los devolverá, lanzando una avalancha de seres sobre el dios. Todo eso era observado por un drone de los aliados. Simon grita para él aniquilarlo, pero el científico Q pide para él moverse, ya que no puede ver la batalla. Es entonces que llega Hannah, que grita para ellos trajeren el antídoto. El científico pregunta qué sucedió y si el dios la lastimó, pero la mujer contesta que no, y que ella fue alcanzada por el ataque del monarca. Q pregunta si fue Dale, pero ella responde que fue el demonio y que hasta que todo termine ellos deben estar atentos. Entonces Simon informa que la pelea acabó. Hannah no puede creer y pregunta qué sucedió con el dios. El hombre responde que ya no está.
pero eso levanta otro cuestionamiento, ya que Dail aún no regresó. Es así que Q explica que él necesita otórgale los restos de un dios para que la posesión se quiebre, o al menos es eso lo que dijo el capitán. Es entonces que Katy despierta y habla que no era eso, no era el dios, dejando el grupo confuso. Ella responde que descubrió una puerta dentro del santuario, pero lo más importante era que estaba siendo custodiada por clones, y que si ese hubiera sido el dios, no tendría sentido, ya que un dios jamás crearía algo a imagen y semejanza. Eso era algo que el monarca sabía, ya que notó que era una copia. Es entonces que alguien maldice a él para así la puerta empezar a abrirse, mientras alguien dice que él posee lo que él carece, y que tiene la certeza de salvar a la humanidad. Pero, en cambio, él no, preguntando qué es lo que motiva, ya que sabe que tiene un apetito banal, además que él es la santa sangre, y él la enfermedad. Debido a eso, él jamás caerá ante a él, ya que para toda plaga existe una cura. Ambos intercambian miradas, hasta que el dios de la sangre habla que hubo desarmonía, pero no solo su apariencia cambió, preguntando si es él, el arma que puede eliminar a los dioses, considerando que en ese caso, él está poseído por un demonio, y luego cree que los demonios están empezando a usar a los no creyentes. Entonces Dail, con un gesto de su mano, lanza un ataque al dios, que ágilmente esquiva. Luego él pregunta al demonio si su objetivo es su poder, y saltando frente a su oponente, dice que va a entregar su poder. Pero primero, él debe darle el artefacto del vacío. La pelea entre ambos está siendo vista, y Q habla que no reconoce a ese dios, algo que confirma a su compañero, que cuestiona cómo él sabe sobre el arma que mata dioses. Es así que la mujer habla que ahora sabe por qué perdieron contacto con la base norte, e informa al grupo que su superior dijo que los dioses podrían ser humanos. Es así que en un recuerdo, Walter informa que ya analizaron el objeto sospechoso, y estaba en lo correcto, explica que la característica estructural es igual al artefacto del vacío, dando la idea que quizás los dioses sean igual a Dail, algo que cuestiona la mujer, ya que cree que son humanos que están usando el poder de otro mundo. Regresando al presente, ella menciona el nombre Blair John y confirma que no hay nadie entre los no creyentes que no conozca este nombre, explicando que el hombre que todos llamaban de santo, que rescató las vidas de numerosos no creyentes y que era considerado el capitán de la base norte, pero justo ahora es un dios, preguntándose cómo se convirtió en uno. En un pasado, un ser ya conocido explica que, para ser claro, los dioses están tratando de salvar a la humanidad, algo que una persona herida contesta que él está siendo ridículo, ya que después de eliminar a tanta gente, él tiene el descaro de decir algo así. Sin embargo, el hombre tiene muchas heridas, sufriendo debido a eso. Es entonces que Oráculo dice que un trozo de su costilla ha perforado el corazón, para luego decir que él tiene suerte, ya que tiene un corazón de repuesto, pregunta si él lo quiere, afirmando que pronto todo tendrá sentido, ya que el maestro del infinito tiene un gran plan, persuadiendo al hombre hablando que la ignorancia no es un pecado, pero la necedad que proviene de ella sí, afirmando que lo salvará de sus pecados y pidiendo para él tomar su lugar como un dios, considerando que no es los humanos que necesitan cura, sino la humanidad. Es así que el dios habla que para salvar la humanidad y curar la muerte, él tomó el corazón y dio la bienvenida al nuevo mundo que él va a planificar. Pero antes de seguir hablando más, Dail aparece detrás de él, gritando para él sacar sus poderes afuera mientras lo perfora con sus garras, abriendo su pecho y descubriendo el corazón. Dice que está justo ahí, el poder del sangre y vida. Pero el dios habla que hay una cosa que él no le dijo, y por eso no le puede herirlo, revelando que él, Dail, está siendo digerido en ese exacto momento, ya que ingresó en ese lugar, gritando que el tempo está dentro de su estómago, haciendo que las costillas del dios atraviesen al demonio, que lo parte por la mitad y que casi de inmediato se regenera. El ser, ya en el piso, pero al cuestiona si de verdad está dentro de su estómago, grita que es una maravilla, abriendo su boca y lanzando múltiples moscas. El dios responde destruyendo todas y que eso no tiene sentido. Luego ve que Dail se posicionó sobre él para golpearlo, al mismo tiempo que dice que, ya que está en su estómago, puede hacer lo que él quiera, golpeando al dios, que se protege con una habilidad de sangre, para enseguida transfórmala en una lanza que atraviesa a Dail. Pero tal ataque es ineficaz, ya que luego él se regenera,
y habla que él es su presa, lo que el dios contesta que él habla mucho, lanzando al ataque, algo que hace su oponente, terminando ambos en una competencia de fuerza. Dale dice que él lo devoró, y aún así, está siendo cazado en su estómago, proponiendo que si él entrega el poder, va a dejarlo quedar con su alma, algo que el dios parece considerar, ya que habla que lo va a dar, pero en cambio, pide que lo deje vivo, para enseguida burlarse, ya que pregunta si él creyó que diría algo así, y que parece que él no sabe que la digestión no empieza hasta que pase algo de tiempo, revelando múltiples agujeros para de ellos salieren manos que atrapan a Dale. El dios habla que si él vino a cazarlo, no hubiera entrado en la boca de su presa y que fue su insensatez que lo eliminó, y que ahora va a empezar con su cabeza para después seguir con... Pero antes de terminar de hablar, nota que sus manos empiezan a temblar. Es entonces que Dale responde que él fue el tonto, al momento que permitió a él ingresar en su estómago. El dios recuerda el ataque de antes y se pregunta qué fue que él inyectó en su cuerpo. El demonio cuestiona si él no le dijo antes que él es su presa y que desde el comenzó no existió una pelea. Liberándose de las manos que lo aprisionaban, dice que solo lo estaba cazando, ya que es divertido cazar algo que ha estado muerto durante mucho tiempo. Revela que lo que le inyectó fue una enfermedad que destruyó un mundo, siendo algo de otro mundo, más precisamente del infierno. Esa enfermedad provoca que la descomposición que debería ser póstuma se realiza en vida, empezando por la fase de inflamación, haciendo que todo el cuerpo se hinche, para enseguida hacer la fase de sangre, lo cual hace que la grasa se derrite y fluya por cada orificio, para luego ser la fase de descomposición, que hace la carne derretirse, y por último, la fase de decoloración, que significa que solo quedará la piel negra y azulada reminiscente. Aprovechando que todo el cuerpo está débil, Dale invoca algo que saca el corazón del dios, tomándolo y diciendo que lo dejara con su alma, como lo prometió, ya que quiere verlo disfrutar de su finalización lentamente. Mientras Dale se marcha y se va en el camión, el antes dios habla al maestro del infinito, que no pudo completar toda la misión, pero lo más importante está completo, agradeciendo por ser una pequeña semilla para el mundo que está peleando hacia Eliseo. En algún lugar estaban identificando a las personas que fueron utilizadas por el dios de la sangre, resultando en 1387 identificadas. Todos los no creyentes en la base norte fueron sacrificados en un descenso ritual del dios del noroeste y, según los informes, la identidad de dicho dios es alguien que Walter conocía. Él reacciona de manera agresiva, preguntándose cómo pudo suceder, desmoronándose y afirmando que su amigo no es ese tipo de persona, que eso está claro. Además, se preocupa por lo que le hicieron. El dios de la sangre era Yone, su viejo amigo. Hace 17 años, en una universidad, un profesor preguntaba ¿qué es la vida? ¿Es acaso una máquina sofisticada, producto de miles de años de azar, construida con las herramientas del destino? Luego pregunta qué pasa con el software que impulsa esta máquina. ¿Sería nuestra conciencia o, como las religiones lo llaman, el alma? Cuestiona si es el alma la que impulsa esta máquina y si cada decisión que tomamos nos define. Como ejemplo, menciona la decisión de tomar un taxi en lugar de un autobús por la mañana, o la de aceptar opiniones y formar creencias. Explica que algo tan simple podría ser un algoritmo que convierte entradas de vista, sonido y tacto en señales electromagnéticas que luego son interpretadas para producir salidas. El profesor concluye que la gente vive confundiendo ese algoritmo con conciencia o libre albedrío, cuando en realidad no existe tal cosa como un alma. En ese momento, alguien pregunta si de verdad no existe. El profesor se detiene y pregunta quién hizo esa pregunta. Era un estudiante que comenta que no tenía intención de que lo escuchara. Luego muestra su celular, señalando que las noticias están en vivo y cree que el profesor debería echar un vistazo. En las noticias, la presentadora informa que los rumores resultaron ser ciertos. Recientemente, hubo una divulgación interna sobre la identificación de almas, las cuales están siendo usadas para realizar experimentos poco éticos. La información fue confirmada por East, una científica de renombre, quien habla sobre cómo han descubierto la existencia del alma en el cerebro humano y que no solo lo hacen con fines de investigación. Es en ese momento que el profesor reconoce al científico. Es Walter. Más tarde, en un bar, el profesor confronta a Walter sobre lo que vio en las noticias. Está indignado, diciendo que quedó completamente avergonzado durante la conferencia. Walter, calmado, le pregunta si la vergüenza fue realmente un problema.
El profesor confirma que sí, argumentando que aunque encontraron un alma, eso no significa que sea un alma real, que solo lo llamaron así por falta de un mejor término. Walter le da la razón, admitiendo que tampoco sabía de esto hasta hace poco y que la prueba llevaba mucho tiempo atrasada. Cree que la empresa está construyendo algo con las almas y le entrega un cuaderno al profesor. El profesor lo revisa y pregunta si ahí están las pruebas. Walter le explica el experimento: 2 bolas lanzadas en un vacío completo, cada una presionando uno de 2 botones al azar. La probabilidad de que caigan a la izquierda o a la derecha es del 50%. En otro experimento se predice dónde caerá una bola y la probabilidad de acierto se mide. Los participantes se dividen en 2 grupos. A uno se le dice que la bola caerá a la derecha. Según la teoría, ambos grupos deberían tener un 50% de acierto. Sin embargo, el grupo que creía que la bola caería a la derecha tenía una mayor probabilidad de predicción. A medida que más personas participaban, la precisión de las predicciones aumentaba. El profesor pregunta si las creencias de las personas determinan el futuro. Walter responde que la primera señal cuántica que ocurre en el cerebro cuando tomamos decisiones se origina en la glándula pineal, y algunos la llaman alma, aunque está más relacionada con el libre albedrío. El profesor, frustrado, menciona que hace 3 años Walter trajo una teoría extraña y ahora esto. Le pregunta qué está pasando en la empresa en la que trabaja. Walter admite que tampoco tiene idea. Esto desconcierta al profesor, quien le recuerda que Walter está casado con la presidenta de East. Walter revela que actualmente no está viviendo con Valentina, lo que incomoda al profesor, ya que no lo sabía. Walter explica que ella está en un viaje de negocios y que la extraña mucho. El profesor, confundido, pensaba que se trataba de otra cosa. Entonces, el profesor ve una foto y pregunta si todo el experimento del alma tiene algo que ver con Anna. Walter niega con firmeza, diciendo que es lo opuesto. Recientemente visitó a Anna y alguien allí le dijo que la muerte quita la vida, pero él no está de acuerdo. Cree que una vida sin muerte nunca nació realmente, que la muerte no es el final, sino el punto más alto de la vida. Walter concluye diciendo que Anna completó su vida y que él debe honrar su muerte. El profesor, desconcertado, pregunta a dónde fue Valentina. Walter responde que fue lejos, lo que deja al profesor intrigado. Cuando le pregunta cuánto es lejos, Walter señala hacia la luna, sorprendiendo al profesor, quien le pregunta si Valentina realmente está en un viaje de negocios a la luna. Walter lo confirma. En ese momento, Johnny comenta que la escala de los millonarios es diferente y luego menciona haber visto algo en la luna. Cambiando de escena, volvemos al dios de la sangre. Una mujer llega y dice que está allí en nombre del omnisciente. Añade que él no está ni muerto ni vivo y que las recompensas y castigos serán administrados por el omnisciente. Johnny, reverente, declara que así sea la voluntad del único Dios verdadero. La mujer invoca al omnipotente y pide que, con su ojo sagrado, juzgue al Señor de la sangre, revelando que en la luna hay algo. En un cambio abrupto de escena, Johnny estaba pronunciando su juramento médico cuando de repente todo se desvanece y se encuentra en un lugar desconocido sosteniendo un arma. Walter le ordena que preste atención, advirtiéndole que si no lo hace, será eliminado. Luego le indica que suba al avión, pero Johnny responde que eso no es lo que le preocupa. Apunta hacia un lugar donde una mujer sostiene a su bebé, pero Walter lo apura, señalando que el avión está despegando y ambos corren hacia él. En ese momento se explica que la humanidad ha llegado finalmente al borde de la extinción. Ya no importa el juramento que Johnny hizo, lo único que le queda es sobrevivir. Sin embargo, se pregunta por qué está salvando a ese niño. Revela que ha tomado al bebé de la mujer. Ya en el avión, Walter comenta que casi se queda atrás y luego pregunta por el estado del bebé. Johnny responde que no lo sabe, además ni siquiera entiende por qué lo trajo. Después de eso vemos cómo la ciudad donde estaban explota. 5 años después, en la base norte de los no creyentes, Johnny explica que la guerra ha terminado y que el mundo, tal como lo conocían, es solo una sombra de lo que un día fue. Ahora es un mundo desesperado, caído bajo el yugo de los dioses. De pronto, alguien entra apresuradamente llamándolo comandante y le informa que tienen un paciente en urgencias. Mientras opera, Johnny no deja de preguntarse por qué sigue salvando personas. Se cuestiona si aún tiene la esperanza de liberarse de los dioses algún día o si lo hace por la humanidad o por un sentido de justicia.
Tras la operación, la esposa del hombre pregunta si él sobrevivirá. Yone asiente, confirmando que sí, y recibe el agradecimiento de la mujer. Luego comenta en tono irónico que, si hubiera sabido que sería así, se habría especializado en cirugía. Pero en lo más profundo, Yone reflexiona que ninguna de las razones anteriores es válida para él. No hay causa. En ese momento, un niño se le acerca y lo llama papá. Al escuchar eso, Yone suspira, recordándole que ya le ha dicho que no lo llame así. El niño corregido lo llama señor. Aprovechando el momento, Yone bromea, preguntándose si será su culpa si él nunca se case. Luego le pregunta por qué ha vuelto a la sala de operaciones, diciéndole que ya le había pedido que se fuera. El niño le entrega algo diciendo que lo hizo para él. Yone, al tomarlo, se sorprende y, en ese instante de sinceridad, confiesa que sigue salvando vidas, porque él, el niño, está en el mundo. Luego lo abraza. Finalmente piensa que la vida es como una chispa en medio de una tormenta y que él solo está tratando de protegerla con sus manos. Mientras la tormenta persista, desea ver esa chispa arder un poco más brillante porque, al fin y al cabo, él todavía es una chispa. En un cambio de escena, Yone se encuentra frente a la chispa que debía haber protegido, pero ya está apagada. Uno de los hombres a su lado comenta que los del Santuario del Norte fueron los responsables, mientras otro joven añade que ellos están capturando y eliminando a cada niño que encuentran en estos días. El joven agrega que los niños que escaparon de la base, incluyendo al pequeño, también debieron haber estado en ese grupo. Yone solo pudo pronunciar la palabra hijo, lo que provoca que el hombre a su lado le pregunte qué dijo. Es entonces cuando el médico revela que ese pequeño niño era su hijo. Él reflexiona si la muerte es la culminación de la vida. Además, recuerda que Walter ya vio eso y se pregunta si eso es lo que significa una vida completa. En otro momento, el médico se encuentra frente a una figura omnisciente que le dice que la muerte puede ser curada. Le revela que el único Dios verdadero le ha encomendado una misión: sanar la muerte, que ha echado raíces en esta tierra. Le informa al atribulado médico que el poder que obtendrá será el de la sangre y la vida, y que con ese poder podrá curar la muerte. Todos sus subordinados que fueron sacrificados, e incluso su hijo, serán revividos en el Elysium, donde cada alma disfrutará de la vida eterna. Eso impacta a Yone, quien luego recuerda cuando Walter dijo que la vida sin muerte es como nunca haber nacido, y que la muerte no destruye la vida, sino que la completa, que Ana no le fue arrebatada. Yone responde al omnisciente que no puede aceptar que la muerte complete la vida, pero que prefiere vivir y morir como un ser humano antes que pasar la eternidad bajo alguien como él. Por el bien de su hijo, nunca permitirá que lo destruya. El omnisciente, al escuchar esto, le dice que aún no conoce la alegría de la eternidad. Esto enfurece a Yone, quien le grita que deje de decir tonterías. Pero antes de que pueda continuar, el misterioso hombre le responde que la ignorancia no es un pecado, pero la necedad nacida de la ignorancia sí lo es. Entonces llama a Trisha diciendo que parece que aún hay muchas impurezas en el recipiente de ese poder. Confirmando que Yone será el dueño de la sangre sagrada, le pide a la mujer como favor que le muestre la alegría de ser digno de ese poder. Trisha levanta su mano y le toca la frente, provocándole un leve dolor. Después de eso, John deja de reaccionar y el omnisciente le pregunta de nuevo si tomará el poder de la sangre y la vida y lo seguirá en la misión del único Dios verdadero. Finalmente, Yone acepta, tomando el corazón. El omnisciente aprovecha para decir que la misión de Yone es algo que no sabremos por ahora. Más adelante, en otro lugar, justo donde yace el cuerpo del supuesto Dios de la sangre, Yone se pregunta qué fue lo que hizo. Y la mujer responde que ya le había dicho que la necedad nacida de la ignorancia es un pecado grave, que no solo fue derrotado por un dios muerto, sino que también fue despojado de su poder. Le informa que su castigo es regresar al sufrimiento humano después de haber alcanzado la alegría. Sin embargo, cumplió con la misión. Por lo tanto, su recompensa es no ser manchado con más pecados, y en el futuro espera volver a verlo en el Elysium. Hemos terminado con el capítulo de esta semana. Si llegaste hasta aquí, comente pescado frito. Además, no te olvides suscribirte y darle like para que YouTube siga recomendándonos. Gracias a todos que miraron hasta aquí y también gracias de corazón a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Pero antes te dejo el siguiente capítulo y un cómic que seguro te gustará.